Carla. Ella es biomagnetista desde el año 2019, es profesora de educación diferencial, ¿cierto? Y tiene una amplia trayectoria con el tema del biomagnetismo y la magnetoterapia. ¿Ya? Eso más que nada para comenzar. No sé si quieres agregar algo más, Carla, a tu currículum, tu presentación. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Sí. Eh, bueno, soy biomagnetista desde el año 2019. Como decías, trabajé muchos años en educación. Siempre quise trabajar con personas con discapacidad, con necesidades educativas especiales. Y cuando quise retirarme de educación, yo no dudé jamás en ser biomagnetista. Sabes que yo conocí este tratamiento siendo paciente. Yo era paciente de un Ah, biomagnetista, me hacía terapias constantemente. Entonces ya sabía de qué se trataba, sabía los efectos que tenía en la salud y en un momento me enfermé, estuve súper mal. Y sabes que me hice biomagnetismo y dije, yo esto lo quiero hacer, lo quiero aprender. Cuando tenga la oportunidad de estudiarlo, lo voy a sí. hacer porque lo encontré magnífico. O sea, cómo con 2 o 3 sesiones puedo restablecer la salud de alguien sin hacer cola, sin esperar, sin tomar medicamentos. Bueno, yo tengo buena salud en general también, eso también me ayudó mucho. Entonces, apenas tuve la oportunidad, me lancé y dije, yo quiero ser terapeuta, quiero ser biomagnetista. Y aquí estoy. Ya han pasado casi 6 años desde que comencé. Oye, Carla, ¿con qué enfermedad debutaste con el biomagnetismo y sentiste tanto cambio, si se puede saber? Cuando era paciente, Cuando era paciente, Sí, mire, yo sí. siempre me iba a hacer tratamiento porque siempre tenía estrés, cansancio, el típico resfrío, lo típico que nos pasa en invierno, pero tuve una condición que se llama bloqueo de la rama derecha del corazón. Wow. Eso tengo, sí. Algo Y, bien serio. y bueno, como sabrás, cuando uno quiere buscar hora, encuentra para un mes más con un especialista, no encuentras de inmediato. Entonces no encontré cardiólogo de inmediato y fui donde el caballero que me hacía terapia con biomagnetismo. Le llevé los exámenes, le pregunté si yo podía mejorar con este pronóstico. Me dijo, intentémoslo, si se puede. Y me hizo terapia durante ese mes. ¿Ves? Y cuando terminó de hacerme tratamiento me dijo, mire, no me sale nada porque uno rastrea para Ya. buscar puntos débiles. No me sale nada, pero cuando vaya a cardiólogo tiene que hacerse los exámenes que el cardiólogo le pida. Así es que bien, fui a mi cita con el médico, me mandó a hacer un ecocardiograma y no tenía nada. No tenía Ya, nada. ya, ahí como que alucinaste, porque pasa eso, y a mí me gusta mucho esto de las terapias alternativas porque siempre es esto de probemos. No se arroga esto de decir yo tengo la razón y yo te voy a curar. Siempre deja el espacio a que exista la posibilidad de que también pase lo contrario. Sí, Y eso me encanta de todo lo que es la medicina alternativa o complementaria, porque es humilde la medicina complementaria, es humilde la medicina integrativa. En ese sentido de que también entender que gran parte de la responsabilidad está en el paciente, ¿ya? Y eso no lo hacen todos los tipos de medicina, porque ahí en el fondo le estamos dando una gran responsabilidad al paciente que tiene que ir, también tiene que tener una convicción de lo que está haciendo y hacer sí, y muchos de hecho, cambios. sí, y sabes que yo de hecho quería hablar en un momento acerca de esos factores que tú mencionas respecto al éxito de un tratamiento de este tipo, un tratamiento complementario, porque el paciente está ya como muy acostumbrado a que el éxito depende de eso externo que me cae, o sea, esa ayuda externa que recae en mí, ya sea un tratamiento farmacológico, ya sea un tratamiento de tipo kinésico, no sé, cualquiera. Eh, y acá en esta medicina que hacemos nosotros es todo lo contrario, o sea, es desde el paciente donde sale hacia afuera la intención de mejorar, aunque el paciente le cueste creer, la intención viene desde el mismo paciente, ¿ves? Sí, lo que pasa es que vivimos en un sistema en donde
la medicina se ha convencido, la medicina alopática, de lo fácil, de que yo me tomo esta pastilla y soluciono el problema. Y la Sí, verdad es que no está solucionando nada, solamente están nutriendo una industria, que es la industria de la salud, pero no hay sanación. Porque si pensamos en una industria, yo lo que menos quiero es que mis pacientes se sanen. Y eso es sí, lo que hace la farmacología. Te exacto. mantiene enfermo, pero controlado. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo he visto desde la rama alternativa que yo hago? Que son varias, pero principalmente desde la apiterapia, que es el tratamiento con veneno de abejas, y desde la acupuntura, que los pacientes dejan de tener condiciones crónicas. Y al dejar de tener condiciones crónicas, el paciente se cura y sabe cómo curarse. Entonces, a mí me encanta lo que es la educación, que el paciente aprenda de su enfermedad, que sepa qué es lo que pasa en su cuerpo. ¿Cómo Y ahí funciona? entramos, por ejemplo, en este caso, al mundo de la magnetoterapia. Y como este es como un resumen en el fondo para poder entrar a este maravilloso mundo que yo te tengo que contar, tú lo conociste a través de la enfermedad, yo lo conocí a través de la investigación y estar completamente anonadado con lo que yo veía en cuerpos humanos que yo sé y todos sabemos que no son magnéticos, o sea, de per se, o sea, no se te pueden pegar cucharas, no se te pueden pegar celulares. Eso nunca ha ocurrido en la fisiología humana. Si bien nos concebimos como imanes, ¿ya? Como seres polares, tenemos un lado positivo, otro negativo, y tenemos cierto nivel de magnetismo, pero no la brutalidad que nosotros vimos el año 2021 después de la vacunación, entre comillas, obligatoria. Y yo desde ahí empecé a conectarme con los imanes. Me acuerdo que mis primeros imanes fueron unos imanes de estos del refrigerador, ¿Los de para ver. cerámica? Sí, yo saqué estos como laminita y algunos cerámicos y se los pegué a mis pacientes y yo veía así, pero estupefacto, cómo ocurría este magnetismo en el pecho, en el hombro, en lugar de la inserción. Y ahí yo me puse a investigar. Y ahí yo compré mis primeros imanes de neodimio. Y bueno, así como toda piedra, porque al final es una gema, la, estos imanes, también, como hacen tanto bien, también pueden hacer tanto mal. Y yo Sí, acerqué uno de estos imanes a mi computador y perdí toda la información, se me borró el disco duro completo. sí. Y Los traté de imanes de... recuperarlo por todos lados, fue terrible, porque se perdió toda la información. Y ahí me di cuenta y dije, si esto puede hacer tanto daño, ¿cierto? De borrar la información, de alterar la información, ¿qué es lo que puede hacer dentro del cuerpo? Pero también, ¿qué beneficios puede generar? Y ahí me nació la curiosidad de investigar, y ahí yo llegué a mi primer libro de magnetoterapia, que es este, ¿ya? Sí, es la Que es de Biblia. la Biblia, que es unos doctores de la India. De hecho, mira, la primera referencia que existe del magnetismo, ¿de dónde viene? De la India, de la Ayurveda, que es la Sí, medicina tradicional de la India. Y sí, desde ahí, después ya, bueno, hay varios, si entramos un poquito en la historia, eh, cómo nace esto en la Ayurveda, ¿cierto? Ahí en los Vedas. Luego también hay una historia, hablan de para que la gente que se vaya integrando, estamos hablando del magnetismo, cómo se inicia esto en la magnetoterapia. Hay un pastor que se llama Magnes y está subiendo un monte, el monte Ida, y él iba con un bastón que la punta era de hierro y se le iba quedando atascada. Y además andaba con unas sandalias que también le costaba mucho caminar. Y él estaba ahí en un monte, en una montaña que estaba compuesto principalmente por magnetita, o sea, esta roca magnética. Y desde ahí que viene el nombre de magnético, de Magnes, de este pastor. Bueno, es una de las historias que se cuenta. Más adelante, esto ya en el año 800 antes de Cristo, Aristóteles, Platón y Homero ya hablaban del magnetismo, ya hablaban de las propiedades curativas de estas piedras. En el siglo II
ya tenemos a los marineros chinos que conocían la brújula y que después fue importada a Europa por Marco Polo, que hizo los viajes a Oriente. ¿Ya? O sea, cómo guiarnos, y ahí nos dimos cuenta, chuta, de verdad vivimos en un planeta que es un imán, es magnético y tiene un polo positivo y negativo, y ahí me hacían una pregunta. El polo, ¿dónde está el polo negativo? Es al revés. O sea, todas las culturas andinas, en el fondo, tienen razón, porque el norte es el sur y el sur es el Sí, norte en relación a los polos magnéticos. Si tú te fijas, por ejemplo, la forma que tiene Sudamérica en forma de punta. bueno, sí, Y ahí está realmente el norte magnético y el sur magnético está al sur. Entonces, si nosotros somos un imán, la cabeza es el polo norte y los pies al sur y yo me quiero equilibrar, ¿hacia dónde me voy a tener que ir? ¿Cierto? Contrario a lo que son los polos magnéticos, los polos geográficos. Entonces ahí yo hablaba un poco de mi historia de la alineación con la cabeza hacia el norte, que sería el polo sur, cuando yo uno un imán positivo con negativo se pega, ¿cierto? Se atrae, y el negativo con el positivo en el polo sur humano y norte eh, magnético de la Tierra también se pega. Entonces sería la posición ideal en donde nosotros podíamos aprovechar esta fuerza eh, de maximizar la conexión con el lugar geográfico en el que estamos. Entonces, así es. después, bueno, de los marineros vamos a Paracelso, que es el padre de uno de los padres de la medicina, y él ya sienta las bases bastante serias con respecto a lo que es la curación a través de los imanes. Y luego ya viene ya la tecnología, Faraday en el año 1790, eh, comienza ya a practicar con electromagnetismo y ahí ya deriva en otras áreas, eh, pero hoy día lo que vamos a hablar es de magnetoterapia, o sea, la terapia a través de los imanes y biomagnetismo. Entonces, me gustaría hacerte la primera pregunta que le da título a este live. ¿Cuál es la diferencia entre la magnetoterapia y el biomagnetismo? Tú tienes un diplomado en esto, entonces, ilústranos. Bueno, tú ya partiste con la magnetoterapia, diciendo que en realidad es una ciencia que viene desde tiempos antes de Cristo. No así el biomagnetismo. El biomagnetismo es una disciplina contemporánea, se puede decir. Recién fue patentado a finales de los años 80, recién, por el doctor Gois. Pero antes de Gois, sabes que hubo otro científico que ya había descubierto el par biomagnético, que se llama Peter Coolidge, estadounidense. Él ya lo había descubierto, pero dejó los estudios del par biomagnético, bueno, hizo protocolos de aplicación, pero no lo desarrolló tanto como sí lo hizo Gois. Entonces Gois tomó esta información previa que ya tenía de Coolidge y patentó el biomagnetismo como su terapia. Gois era un médico cirujano, entonces Gois comenzó a practicarlo con los mismos pacientes que iban al hospital a atenderse con él. Entonces trataba, por ejemplo, una amigdalitis y daba una receta médica con antibióticos, ¿cierto? Y con algunos pacientes agregaba biomagnetismo y con otros no. Y se fue dando cuenta que las personas a las que trataba con biomagnetismo se recuperaban mucho más rápido que los que solo tomaban fármacos. Y comenzó a registrar por mucho tiempo todas estas observaciones y empezó a asociar, de acuerdo a los protocolos que ya conocía de esta otra persona, y se empezó a dar cuenta de que era muy efectivo y que el efecto del biomagnetismo era acortar los periodos de enfermedad o disminuir la sintomatología. ¿Ves? Perfecto. Entonces, eso pasó ahora. El biomagnetismo debe tener no tiene 40 años de antigüedad, no tiene 40 años. En cambio, lo que hablamos en un principio que tiene que ver con la magnetoterapia viene ¿ves? Esa Sí, es la primera gran diferencia, las épocas en las que se descubre y se empieza a desarrollar o aplicar. Lo otro es que el biomagnetismo eh, se aplica de acuerdo a un protocolo bien estricto. Entonces, eh, tiene que tener la persona que va a hacer la terapia, tiene que tener formación y conocimientos básicos de biomagnetismo para poder hacer un tratamiento. No así la magnetoterapia, que es más accesible. Cualquier persona que tenga
dos imanes positivo o negativo, puede aplicarse en su hogar magnetos y recuperarse de una dolencia que es para lo general que sirve la magnetoterapia, desinflamar, qué sé yo, no hace el biomagnetismo que es más estructurado, ¿ya? Se requiere un mínimo de sesiones para lograr una mejoría y un equilibrio en el cuerpo. Tú En el hablaste bio del par biomagnético. ¿Qué significa eso? Yo no sé qué significa, pero me llama la atención porque es par. Sí, porque tiene que tener, para que haga resonancia en mi cuerpo, para que haga resonancia, tiene que haber una polaridad negativa y positiva para que mi cuerpo pueda desechar toxinas, pueda desinflamarse, pueda equilibrar el pH. ¿Ves? Es Porque como que nuestro tiene tejido, una carretera o una vía, ¿cierto? ¿Puede ser algo así? sí, más o Es, menos, lo que pasa es es una que pila, ¿no? Que conecta un lado con otro. sí, sí, lo que pasa es que dentro y fuera de la célula tiene que haber tantos iones negativos y tantos positivos por igualdad, para que la célula pueda nutrirse, pueda oxigenarse, pueda desechar toxinas, pero cuando esa polaridad no está en equilibrio, empezamos a retener toxinas, Exacto. se empieza a enfermar la célula, bueno, y de ahí deriva un montón de enfermedades, pues el cáncer, por ejemplo, cuando hay problemas de multiplicación celular, qué sé yo. Entonces, para que este ciclo sea equitativo, yo pueda nutrirme, pueda eliminar desechos, pueda respirar, oxigenarme, necesito que haya tanto iones negativos como positivos dentro y fuera de la célula. Entonces, y eso se consigue colocando polos de positivo y polos negativos. Y ahí se equilibra. ¿Ves? Ahí se equilibra. Entonces, recuperando el metabolismo, la célula empieza a Ujú. funcionar. ¿Ves? Se empieza a recuperar. Oye, Entonces, me hace mucho sentido lo que dices. Yo soy un experimentador de la magnetoterapia, no así del biomagnetismo, y puedo confirmar lo que tú me dices. Eh, He estado practicando bastante con imanes, incluso conmigo. Creo que el primer sujeto de experimentación de terapias que son novedosas es uno mismo. Y bueno, yo no me quedo atrás con eso y una de las cosas que he hecho, eh, bueno, yo practico running, que es corrida. Y, y siempre uno, después de correr tanto, queda, bueno, queda tóxico, o sea, libera mucho desecho celular por la exigencia. Y este domingo fui a hacer una media maratón, que son 21 kilómetros, y yo ya venía a hacer 15 kilómetros. Y lo que hice, una de las cosas como novedosas que hice, entre varias cosas que hice, fue colocarme dos imanes, porque lo leía en el libro, estaba ya, acá, en los pies, en el punto de acupuntura, porque hay un el conocimiento de la acupuntura, riñón uno de ambos ya, pies. Polo positivo al pie de derecho, polo negativo a la izquierda. Y sentí, porque como uno lo puede expresar, que había una energía en mis piernas. Y creo que me excedí porque de repente como que ya no podía dormir. Entonces ahí entendí como que parece que tiene que ser no tanto tiempo. Yo creo que fue casi toda la noche y fue mucho porque no me podía quedar dormido. Y ese fue como un detalle. Y cuando fui a correr, hice los 21 kilómetros y te voy a decir que no me cansé. O sea, después yo quedaba destruido. O sea, quedaba 2 días así, pero mal. Y esta vez nada. Pero nada. O sea, estaba como, sí, un poquito de exigencia nomás, pero no en comparación a lo que yo había sufrido antes, después de las maratones. Y ahí yo dije, acá hay algo distinto, ya, porque yo antes también me había puesto apiterapia, había hecho algunas cosas, pero yo dije, acá hay algo más. Y ahí yo lo asocié a esta magnetoterapia que hice de forma rudimentaria para tratar de aliviar mis piernas. Así que ahí sí, te puedo hacer. me Sí, hiciste acordar de otra cosa. Bueno, la magnetoterapia tiene un tiempo de aplicación que son 30 minutos. claro. Después de 30 minutos ya pierde la efectividad, o sea, están de más los imanes en el cuerpo. Pero sabes que me hiciste acordar de otra cosa. Hace muchos años atrás vi en las redes sociales una empresa que vendía chalecos con imanes. No sé si tú la viste. No, Chalecos con imanes para el dolor de espalda. ya, Pero la persona tenía que estar todo el día con ese chaleco para que se mejorara. ya. Con imanes de cerámica todo el día.
y eso no es imposible. Tú no puedes andar 12 horas, 10 horas con un chaleco con imanes, no te va a pasar nada, ¿ves? Y imanes de cerámica menos, imanes chiquititos, no sé, Sí, traía como de espalda una corrida como de 10 imanes para abajo, y la persona se colocaba eso y quedaba como con el imán en la columna, y eso es súper dañino, pero lo recomendaban para el dolor de espalda. Y yo empecé a ya, hacer preguntas de cuántos Gauss, porque se mide por, la potencia de un imán sí, se mide por Gauss. en Gauss. Entonces, preguntar cuántos Gauss, cuánto tiempo, y me bloquearon. Entonces nunca más pude ver y costaba carísimo el chaleco. Oye, para abajo como 600 personas querían tener el chaleco. Muchos comentarios. Y nadie Bueno, cuestionaba la veracidad de esa terapia, eso es lo que más, nadie cuestionaba eso, ¿viste? mira, yo voy a ser un poquito abogado del diablo. Creo que nosotros también recibimos un conocimiento, pero también es un adoctrinamiento, de acuerdo a lo que alguien descubrió. Y muchas veces yo me he dado cuenta que si uno transgrede un poco estas teorías que nosotros podemos tener o lo que nos enseñaron, te puedes dar cuenta en la experiencia personal que sí pueden haber diferencias. O sea, por ejemplo, mi experiencia puede confirmar lo que tú dices o no confirmar. Y creo que hay que sí, de repente, estar abierto a la experimentación. Porque estamos hablando de algo que no tiene más de 40 años, hay poco biomagnetista y nuestra ciencia hoy día se basa realmente la mayor parte te lo voy a decir claramente, en una mentira. Entonces, llevar a la experiencia, por ejemplo, este chaleco, y decir, bueno, quizá a alguna persona le sirvió, generó un efecto placebo, ¿cierto? Pero el efecto placebo también es un efecto. Entonces, yo creo que, claro, hay que verlo también un poquito más allá. O sea, yo he comprobado para los dos lados. O sea, por ejemplo, en el mismo ámbito de la apiterapia. Dicen que estas cremas con apitoxina genera desinflamación de mano, problemas que se van solucionando. Y la verdad que químicamente el veneno en el aire se denaturaliza a los 3 segundos. Entonces, eso es imposible. ¿Te fijas? Entonces uno dice es imposible, pero bueno, probémoslo. Bueno, lo probé y no es así. Entonces, creo que ahí siempre uno tiene que decir, yo siempre hablo creo que es muy bueno hablar desde la experiencia personal y la medicina basada en la evidencia que uno tiene, porque al final, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como terapeutas? No es tanto el paper que yo leo, sino que la experiencia que yo tengo. Entonces yo te puedo decir, mira, en esta situación, esto funciona. Y con respecto a lo que tú dices me gustó mucho lo que decía de Goetz, que él era médico, ¿cierto? Entonces probaba un tratamiento sumándolo y yo lo estoy haciendo y estoy viendo cambios, viendo cambios potentes y te lo voy a decir y a todos los que están acá mirando, es un secreto, este es un secreto, así que va a quedar acá. Yo coloco un imán de neodimio con el polo negativo en Ya, este punto, en la frente. ya. Este punto se conoce porque en medicina china hay yin tang, acá, pero este es un punto que relaja mucho el polo negativo, eso tú sabes, ¿cierto? Sí, Te relaja, te calman los pensamientos, las personas se sienten, de repente pueden venir con mucho estrés y esto te calma, sí, pero es maravilloso. Y gracias. yo empecé a hacer un experimento con el polo, porque antes yo ponía un solo imán, que era el de acá, para relajar nomás. Un paciente viene con mucho estrés, lo pongo en la camilla, le pongo el imán en la frente. Y comencé a hacer el par biomagnético, no sé si se llamará así, pero con el polo positivo en la mano derecha, pegado. Ya. O sea, el negativo acá y la mano acá. Y te juro que he tenido una experiencia comentada por mis pacientes, porque yo les pregunto, pero es que es brutal, es brutal. Y yo también lo he hecho y se siente todo y es como, wow, porque esto no sale en la televisión, porque esto no lo sabe todo el mundo, porque se podría ahorrar mucho dinero, mucha terapia, con algo tan simple. Si, imagínate que el imán es algo que tiene una atracción magnética y si tú lo haces girar, dándole un pequeño impulso, lo puedes tener para siempre. Entonces ahí tenemos la energía libre que hablaba Tesla, que después le confiscaron ahí toda su información, lamentablemente, pero de ahí parte.
O sea, para mí, el tema de que la vacuna haya tenido eh, una interferencia a nivel magnético dentro del cuerpo, para mí no es cualquier cosa. Para mí aquí hay realmente algo grande Sí, y que es tiene más que grave. ser investigado y experimentado. Yo, ese era, en realidad mi interés era hablar contigo, justamente porque tú eres una persona que llegó al biomagnetismo, tuvo una transformación interna, porque no cualquiera llega a esta terapia, y además la hace su protagonista. O sea, ¿tú por qué haces de protagonista a esta terapia y no a otra? Porque también sé que hace otras cosas. Pero lo tuyo es biomagnetismo, entonces yo dije, yo quiero conversar con ella, quiero tener un live para aprender también, y a los que nos siguen también, obviamente, también que puedan obtener un poco de este conocimiento y, y decir al mundo, ¿cierto? Estas cosas que nos pasan, pues, como terapeuta, porque nosotros, yo, no sé si a ti también te pasa, pero yo realmente quedo así con la boca abierta con el nivel de curación que tienen los pacientes. O sea, es impresionante. Y lo otro es probarlo en uno también. Entonces, para mí esto es realmente brutal y algo que no se puede perder. No podemos quedarnos ahí o guardarnos este conocimiento para nosotros. Creo que eso es muy egoísta. Hay muchos terapeutas que se guardan el conocimiento porque a ellos les costó mucho. Yo no te voy a decir que no me ha costado. Obviamente, invertir en un libro, leer, buscar información por aquí, llevar a la práctica, eso también es un esfuerzo. Pero también uno tiene que ser generoso con el otro porque al final el otro es otro tú y somos una comunidad. Yo siempre me imagino que somos como muchas células y que tenemos que actuar en común unidad y no Así es. separando. Excepto que la otra comunidad sea un cáncer, ahí no, ahí yo te voy a poner mi bloqueo. Bueno, hay que ser selectivo, Eduardo, porque selectivo también cuando uno atiende pacientes. Tú te habrás dado cuenta también con tu experiencia que no todos los pacientes están preparados para sanar. Entonces, también hay que saber llegar a esa persona y a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo trato a esta persona? Eh, considerando la condición en la que viene. Yo recibo pacientes, por ejemplo, que vienen porque otro los obliga a venir. No, ahí Y no yo me funciona. dedico a No funciona. eso. Entonces, ¿qué No. hago? ¿Qué hago con esos pacientes? Yo hago una limpieza de médula con imanes de ionización, hago un tratamiento como de depuración, por decirlo de alguna manera, y los invito a continuar cuando deseen. O sea, pueden volver para iniciar un tratamiento formal cuando deseen, pero no puedo hacer más, Mm. porque ya voy, ya tengo un punto en contra. Entonces, va a Bueno, ser yo difícil. pienso distinto. Yo pienso que, porque yo he tenido muchos pacientes que no encajan con la visión y se van y yo digo, qué alivio que se fue, porque mi energía y mi dedicación no está disponible para quien no sepa valorarla. Exacto. Entonces, si las energías no se encuentran, yo en vez de apenarme digo que es bueno, porque para mí esto iba a ser un dolor de cabeza. Yo trato de utilizar todas mis herramientas para, no para convencerte, sino que simplemente para mostrarte que esto sí funciona, que hay medicina basada en mi experiencia, que hay testimonios, que hay casos, mis propios casos, que sí funciona. Y eso es lo que yo te muestro. Ahora, si eso no te convence, bueno, yo ya estoy ahora pronto a sacar un curso de interpretación de exámenes de laboratorio. Entonces ahora, yo estoy ahora en ese proceso de cuantificar el proceso terapéutico a través de exámenes. Ah, yo lo Entonces hago, sí. yo te muestro, aparte de explicarte qué es lo que pasa con tu cuerpo, que para mí es fundamental, la Sí. educación. Mira qué es lo que pasa con tu cuerpo y aprende. Entonces, por eso soy docente, por eso me gusta el tema de la docencia. Y desde ahí, tú inicias este camino y no me creas a mí ver los resultados. ¿Y qué es lo que necesita ver la gente? Resultados en sus exámenes. Y que su médico le diga, su médico de cabecera le diga, oye, pero qué fantástico te hicieron los medicamentos. Mentira, nunca se tomó los medicamentos. Se hizo una terapia alternativa y diferente. Pero los vamos a dejar tranquilos a su ego para que crean que eso funciona. Ya, yo le digo, Sí. mira, acá nosotros no nos vamos nosotros somos pescadores eh, en un combate desigual con un, no sé, pues, con una pesquera internacional.
O sea, no les vamos a rajuñar nada, no les vamos a quitar nada. Pero ese poquito de gente que se viene donde nosotros, practica la terapia y siente los cambios, van siendo un semillero para su familia, para el vecino, ¿cierto? Y empieza a llegar. Y tú ves que cada vez viene la medicina mostrando que está, la medicina moderna, que está más en decadencia, o sea, va en declive, nosotros vamos subiendo. Y eso se está Sí, dando, es un hecho que está ocurriendo. Entonces, mientras más formación uno de forma seria, ¿cierto? Estudiando, obviamente, tú te formaste, eres diplomada en esto, tienes experiencia. Yo lo mismo, también soy profesional de salud, entonces todo esto te va dando una credibilidad para poder enfrentarte a este debacle de la salud que estamos viviendo hoy día. No sé cómo lo ves tú. Mira, sí, ahí dice, perdón, dice Dalton, buenas noches, yo quiero realizar una consulta, ambos actos. Bueno, no entiendo cuál es la consulta, no sé si tú la entiendes. no, pero la puede escribir. A lo mejor que la escriba. No sé, ¿qué te parece, Ya. Eduardo, que la escriba? Sí, que la escriba porque no entiendo cuál es la consulta. Escríbela por Bueno, mientras, Gastón, y ahí te contestamos. oye, Ahí. eh, ya dice, mira, yo soy paciente de Carla y me gustaría a ver si usted ha podido sanar a personas con tinnitus o medicina alternativa. Ah, mira, qué buena. Sí, actores. Mm. Sí. Dalton se atiende conmigo. Sí, estamos haciendo un ciclo de tinnitus con biomagnetismo. Y el tinnitus, yo le decía de que la recuperación es muy lenta. Entonces, vamos en mitad de tratamiento. Entonces, queremos complementar con auriculoterapia. Y le comenté de que tú hacías acupuntura. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿qué experiencia tienes tú con la acupuntura tratando el... Mira, yo no he tratado mucho tinnitus con la acupuntura, he tratado más con apiterapia, que es la inyección de veneno de abeja en distintos puntos, pueden ser algunos puntos de acupuntura, pero no he tenido muy buenos resultados. ¿Mm? Una disminución del sonido, 7, 8 sesiones que se hacen una vez a la semana, pero es muy lento, muy lento. De repente los pacientes no resisten tanta terapia. Desde la acupuntura no he visto pacientes con tinnitus ni los he tratado. Esa es Mira, la experiencia que tengo. con Pero es biomagnetismo lento. son 8 semanas también de tratamiento, es muy similar a la apiterapia, entonces, también son 8 semanas. Y también ¿Solo una vez por semana? una vez por semana, sí, Correcto. Perfecto. sí. Buena pregunta. Creo que, bueno, así vamos entrando un poco más de lleno en lo que es el biomagnetismo, la magnetoterapia. Y yo te quería preguntar, Carla, que me nombres por lo menos uno o dos casos, ya han nombrado algo, que a ti te hayan sorprendido con el tratamiento de la magnetoterapia, que tú hayas dicho, wow, increíble, esto funciona para esto. Yo te puedo decir, desde la apiterapia, esto funciona para esto, pero desde el biomagnetismo, ¿qué es lo que tú sientes que es como, ya, esto seguro va a funcionar? Espera un poquito. Mira, Dalton dice, claro, lo mismo que le había dicho yo, lento el proceso. Qué bueno que preguntaste, Dalton, porque él lo tiene muy inquieto, este tinnitus. Sí, qué bueno que hiciste la pregunta y pudiste escuchar de Eduardo su experiencia tratándolo. Bueno, volviendo a lo que me decía Eduardo, me preguntabas experiencias con pacientes donde yo a la segura vi resultados, así como al tiro. Sabes que cuando yo comencé a tratar, los casos que más recuerdo son los primeros casos que vi, porque yo estaba iniciándome, el biomagnetismo se aprende por niveles. Entonces yo estaba recién en el primer nivel y era raro que me llegara un paciente con algo muy complejo. Y me llegó en ese entonces una paciente que tenía púrpura, ¿conoces la enfermedad de púrpura? Que plaquetas bajas, tenía plaquetas bajas. El diagnóstico era púrpura trombocitopénica idiopática. Es un tremendo nombre. ¿Qué quiere decir? Que tenía las plaquetas bajas. Y ella estaba con un tratamiento alópata tradicional, pero no estaba dando resultados. Sí iba permanentemente a control, pero no estaba muy bien. Y decide ella agregar el biomagnetismo a su tratamiento. Hicimos 4 sesiones, o sea, un mes de trabajo, y ¿sabes qué? Reguló, subió.
llegó a un nivel normal de plaquetas y se mejoró. Sí. Nunca más volvió a tener diagnóstico. Y ella mantuvo sus controles porque debe seguir en eso y nunca más tuvo. Entonces ese fue uno de los primeros casos que para mí fue, y eso lo hice tratando complejo de alteraciones de la sangre. Con biomagnetismo hay tratamientos complejos, que quiere decir que son muchos imanes, pero para un solo problema de salud. Se dejan ahí y después se retiran. Ya, y el complejo para alteraciones de la sangre incluye anemia, plaquetas altas, plaquetas bajas, cualquier problema de salud asociado a la sangre. Y fue muy rápida la mejoría y eso me dejó muy contenta porque estaba recién empezando a hacer. Mm, sí. Lo que resulta muy efectivo con biomagnetismo son los tratamientos de ansiedad y de estrés. Eso es muy efectivo. Eso tiene una mejoría rápida. El paciente en la primera sesión ya se queda dormido, zeta, y despierta Mm, y ya despierta mejor. sí. Todo lo que tiene que ver con las alteraciones emocionales del sistema nervioso. Es seguro que mejora. Crisis de pánico. Las crisis de pánico también. Con una sesión de biomagnetismo, las crisis de pánico se tratan con 4 sesiones y después se hace un seguimiento mensual. Pero ya desde la primera sesión o segunda, primera diría más, ya la persona se va diferente, ¿ves? Después de pandemia, muchos casos de crisis de pánico, alteraciones nerviosas, montones. Así es que, bueno, a raíz de esos tratamientos que hice para el sistema nervioso, me puse a estudiar liberación de emociones y también hago terapia de liberación de emociones atrapadas. FT, ¿Cómo? técnicas de FTC, EFT, ah, ya, sí, con sí, los puntitos de acupuntura, eh, no, ¿no? no, me confundí, Ah, bueno, no. yo lo que yo sé es el tapping, técnicas de liberación emocional. ¿Es lo mismo, no? No, no es lo mismo. Ah, Sabes ya. que en la terapia de liberación de emociones se usa un imán. Se usa un solo Ya, y ese imán se pasa por el meridiano Dumai, ok, en la ¿ya? espalda, O por el tren Mai, por delante o por detrás se pasa el ya. imán. Mira qué interesante. Dependiendo de Eso se dónde llama está. la órbita microcósmica en medicina Mira, china. para que veas cómo las medicinas se van, ¿cierto? Potenciando una con la otra, se van mezclando y vamos optimizando resultados. Yo libero emociones con esa técnica. Imagínate, usando meridianos de acupuntura y usando un imán de biomagnetismo. Wow. Ahí sí que me dejaste así, pero sorprendido, porque de ¿Sí? verdad que, sí, claro, yo, por ejemplo, practico la respiración microcósmica cuando hago chikun. ¿Ya? Y es claro, es un movimiento circular que va por el canal Tumai y por Renmai. Pero no tenía idea que se podía hacer con imán. Se Ahí puede sí que hacer con imanes. Se supone que cuando nosotros vivimos una experiencia traumática, consciente o inconsciente, queda atrapada esa energía dentro de tu cuerpo y se supone que o entra por delante, ¿cierto? Y Exacto. no sale por el meridiano que va por detrás. Entonces queda dentro, o al revés, entra y no sale por delante y queda esa energía dentro de tu cuerpo, en tu subconsciente. He liberado emociones de personas, no sé, cuando tenían un año de vida, ¿viste? Eh, ¿Y qué hace el imán? El imán arrastra esa energía, la arrastra y la saca. Entonces se pasa una cantidad determinada de veces, ya sea por el meridiano, excepto por Dumai o Renmai, y, y yo voy repitiendo, así como un mantra, voy repitiendo lo que tengo que sacar de esa persona, y luego testeo con la técnica kinésica del biomagnetismo, testeo con los pies, si esa Sí, emoción efectivamente fue liberada. Y si fue liberada, continúo con la siguiente. Y si no fue liberada, vuelvo a repetir, a pasar el imán, ya sea por el meridiano que me haya indicado la persona, su inconsciente cuando reviso. Y sabes que también las personas me reportan cambios desde la primera sesión. Yo puedo estar con un paciente, una sola sesión liberando emociones, hasta 4 me ha tocado estar con una persona. Las sesiones duran 1 hora. Y me han dicho cambios, por ejemplo, en cómo ven las cosas de la vida, cómo toman decisiones, como que cambia la percepción, cómo se ¿cierto? enfrentan a la Cambia tu situación. percepción, cómo ves el mundo, cómo ves la realidad. Sí, sí, cambia mucho la liberación de emociones. ¿Y por qué llegué a aprender esa técnica?
porque estaba viendo muchas personas con alteraciones nerviosas en pandemia. Entonces llegaban personas diciéndome, hablándome de dolencias físicas para tratar. Y cuando yo hacía el test kinésico con los pies para revisar con biomagnetismo, no me salía lo que la persona me estaba mencionando. No sé, dolor de cabeza, de cuello, insomnio, no sé, etcétera. Y yo revisaba para colocar pares biomagnéticos asociados a esa dolencia y me salía que la persona estaba bien. Y no, si está bien, no puedo colocar imanes. Entonces empezaba a revisar alteraciones nerviosas con biomagnetismo y empezaba a testear y sí me salían puntos que tenían que ver con eso. Entonces dije, voy a buscar una técnica que sea exclusiva de emociones, solamente para liberar eso, porque esta persona tiene una carga emocional. No tiene ningún tumor, ni quiste, ni inflamación, no tiene nada de eso. Tiene solamente emociones que no ha podido sacar y su cuerpo está Bueno, somatizando. finalmente, ¿qué es lo que pasa en la medicina china, que es muy integral? Estas emociones, que se consideran factores patógenos internos, terminan transformándose en factores patógenos físicos. Bueno, a la larga Entonces, sí, somatizando. claro, porque hay un estancamiento, en medicina china hablamos del chi, de la Sí. energía, pero también del chue, porque el chi sigue el chue, o sea, la energía eh, sigue a la sangre sigue a la energía. Y ahí empiezan los procesos de estancamiento. Y nosotros tenemos herramientas de evaluación como la lengua, vemos los 9 pulsos, tenemos varias técnicas de evaluación. Y, y claro, esto me hace, pero todo el sentido, y entiendo que las medicinas están integradas, pero de repente falta esta conversación entre terapeutas, de ir como decir, oye, mira, yo hice esto otro, me suena mucho, me da mucha lógica, a mí me gustan las cosas que tengan lógica, y la lógica nos lleva o a un protocolo o a un razonamiento diferente al que nos da la medicina eh, tradicional, la alopática. De hecho, si tú entiendes que todo esto viene, imagínate, de los Vedas, la magnetoterapia, de los Vedas estamos hablando de 5.000, 6.000 años atrás. Tú sabes que la primera herramienta de terapia de la medicina china, que era la acupuntura, era con piedras, y era con cantos y con rezos, y la gente se sanaba con eso. Sí, Entonces, gracias. ahí está el poder realmente también del terapeuta, y esto quiero enlazarlo con la próxima pregunta para ti, porque si bien nosotros somos canales de intervenir en la ayuda de que un otro se sane. Yo nunca he considerado que yo sane a nadie. El que se sane es el paciente gracias a los actos que tiene positivos consigo mismo. Nosotros somos como una antena que te mostramos un canal. Yo no me hago Sí. responsable de tu salud y de tu compromiso contigo mismo. Pero ¿cuál es tu compromiso, por ejemplo, contigo mismo, tú como terapeuta? ¿Cómo, porque también quedas, ¿no es cierto?, enganchada de repente con terapia y tanta cosa. Entonces, ¿cómo tú liberas o cómo tú te cuidas a ti mismo? Que es un tema que entre terapeutas no hablamos mucho. Pero ¿cómo tú te cuidas? Yo tengo mis técnicas, pero te quiero escuchar a ti. Yo hago enraizamiento, camino descalza, afuera, en la tierra, Eso es piso, ando grounding. 20 minutos afuera, tomo sol y ando descalza. Y hago eso principalmente. Coloco agua para trabajar. Coloco agua dentro de la sala de atenciones, un vaso con agua. Y el agua absorbe mucho de eso. Los cactus también, las espinas de los cactus. Entonces, trato de que el ambiente esté liviano también. Y así yo no cargo tanto. Sí, pero a veces se nos olvida. A mí se me olvida de repente, porque hay pacientes que te dejan más cansado y otros que no. Yo me acuerdo Sí, cuando quedo cansada por una persona X que me viene a ver, hago esto. Pero cuando quedo bien no hago nada y uno debería hacerlo permanentemente. ¿Ves? Pero correcto. eso, el agua y caminar descalza, tocar la Oye, tierra. aprovechando que nos hablas del agua, quiero que nos cuentes el secreto para mejorar el pH del agua, ¿es así? Cuéntanos eso como dato técnico y un regalo a los que nos están mirando. Sí, bueno, mira, la Acá tengo un vaso, magnetoterapia acá tengo un vaso. La magnetoterapia no solamente tiene un uso medicinal en el cuerpo de la persona, sabes que la magnetoterapia también se puede aplicar en alimentos y también se puede aplicar en el agua.
¿ya? Por ejemplo, hay un apartado que dice magnetización de alimentos, cuando uno empieza a estudiar la magnetoterapia. ¿Y qué puedo hacer con los alimentos? Puedo, por ejemplo, sacar el máximo de provecho de esos nutrientes, poder acelerar o desacelerar la maduración de un alimento, o puedo lentificar el proceso de descomposición de un alimento. Puedo hacerlo con imanes. Hay un protocolo de aplicación donde yo en una caja coloco las polaridades de determinada manera, dependiendo de qué es lo que quiero obtener de ese alimento, con un trozo de cobre adentro. Y con el agua también se puede hacer un proceso de magnetización para poder beber. Pero hay dos formas. La que tú me estás preguntando se hace con imanes de ionización, ¿Ya? que son imanes de otras características y se coloca por tiempo determinado en un vaso. Colocas una polaridad positiva y una negativa a ambos lados del vaso. Ujú. Como, Colocas agua acá está el vaso. a ambos lados, pegas un imán a un lado, el otro, Ya, que se queden mirando, ¿cierto? ya, De un extremo a otro del vaso. Y colocas agua purificada, 300 ml se colocan, y colocas un chorro de jugo de limón y dejas actuar eso por 6 minutos. ya. Así, o clock. Retiras, se cumplen los 6 minutos, sacas uno de los imanes, ¿cierto? Para despolarizar y te bebes el agua, los 300 ml, en ayuna, todos los días. Mm. Todos. Si estás en estado de enfermedad, tienes que tomarte 400 ml todos los días hasta que te recuperes. ¿Ves? ¿Y qué permite eso? Que tu pH llegue al máximo Al potencial, equilibrio. no sé cómo, equilibrio, claro, que Ya. es 7,45. Con ese nivel de pH no se reproducen microorganismos dañinos, bacterias dañinas, hongos, parásitos, etcétera. No pueden sobrevivir ahí. Entonces, al final, estás desintoxicando tu cuerpo a diario. Sí. Mm. Pero eso se llama agua cristal, parece. Tiene otro nombre. El agua magnetizada es colocar el vaso sentado en el imán, Ah, es sentado en el diferente. imán. Es diferente, sí. Ya, El agua magnetizada, tú colocas dos imanes, uno positivo y uno negativo, así negativo al negro, y sobre cada vaso, perdón, sobre cada imán, tú colocas un vaso de agua purificada y lo dejas 12 horas. ya. Y te lo tomas en la mañana. Los dos, te Pero tomas después el lo positivo combina. y te tomas el negativo. Ah, te toma el positivo y el negativo. Ah. Y el negativo. Y se deja 12 horas toda la noche. Tú te acuestas y lo dejas listo, sentado ahí, hasta el otro día. Mm. ¿Ves? Es diferente. Sí, Oye, súper. y el agua magnetizada lo que hace es arrastrar toxina y desinflamar y eliminar. Y la otra agua es para el pH, ¿ves? Sí. Oye, pero increíble, qué buenos datos nos diste. Y cuéntanos, Carla, no sé si tú tienes alguna pregunta o la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta. Pueden, no sé, si quieren preguntar algo, pueden preguntar algo. Y por Estamos mientras, abiertos a ir ¿tú de respondiendo. dónde eres, Carla? Porque creo que eres Ah, del yo sur. soy del sur. Sí, yo soy de la región del Biobío. Soy de la región del Biobío. Yo vivo en una localidad que queda cerca de Los Ángeles. Vivo en un sector rural. Pero yo vivo justo en el límite entre la región del Biobío y la Araucanía. Ya, mira. Entonces, yo trabajo en la región del Biobío, en Los Ángeles, y trabajo en Angol, que es la capital de la provincia de Malleco. Por eso mi Instagram se llama Biomagnetismo Biobío Malleco, porque yo me Mm. muevo entre las dos regiones para hacer terapia, porque es más fácil para la gente encontrarme por el lugar donde me desenvuelvo. Claro. Entonces, por eso se llama así mi Instagram, ¿ves? Es porque de repente Y está todo centralizado en Santiago sí, y no nos damos cuenta que también hay más gente acá. Hay más personas, también se enferman, también tienen, bueno, igual ustedes tienen otro estilo de vida ya mucho más tranquilo, me imagino, no sé, sí, tenemos pero mucho entorno problemática. natural. Sí, mira, por ejemplo, donde yo vivo estamos rodeados de parques eólicos Mm. y los parques eólicos también contaminan y también emiten eh, cosas que a nosotros nos hacen daño, muchas antenas.
para Hay que se antenas. las antenas que hay acá. Entonces, estamos expuestos todo el rato a ese tipo de contaminación, ¿ves? Entonces, también tenemos invasión. Mira, hay una pregunta de alguien. ¿Estas terapias sirven para tratar a personas con cáncer? Sí, sí sirve. Sí sirve. ¿Hablas tú desde tu disciplina primero y hablo yo después? Bueno, desde yo he tratado pacientes con cáncer de mama, con apiterapia. Hay bastante evidencia de que esto sirve y yo he tenido la oportunidad de tratar pacientes con esta afección, logrando una remisión casi del 99% del cáncer. Oh, De hecho, hay unos videos ahí en mi página web que hablan sobre eso, un tema más, obviamente, más privado, pero sí, sí funciona. Y además hay evidencia contundente con respecto a eso, hasta salió en la televisión. Eduardo, ¿y Y cáncer en qué grado? Disculpa. ¿Cáncer en qué grado? no, el cáncer grado 3 grado 4 Muy avanzado. sí, sí. Sí, el tema es que muchas veces la gente tiene que elegir y les da miedo elegir un solo camino. Entonces eligen ambos y también se arriesgan un poco con nosotros, porque también es Sí, algo nuevo, es algo desconocido, y como te dije al comienzo, uno cuando entra en contacto con esta terapia también hay múltiples caminos y múltiples posibilidades. Todos los seres humanos somos iguales, no somos iguales, y hay distintos mecanismos de acción. Hay muchas causas que pueden desencadenar en una u otra cosa. Entonces, claro, yo le puedo poner todo de mi parte, pero si el paciente está con la duda, o quizás también hay un karma detrás de esa enfermedad, que el paciente tiene que vivirlo. Eso es una experiencia humana válida también. Entonces, acá hay de todo, acá hay de todo. No, yo no me considero que nosotros tengamos la razón en todo lo que decimos. Creo que hay muchas cosas que desconocemos, y, pero cuando sí la energía no sé, el universo te quiere bendecir con algo, a veces llega esa terapia que a ti te sirve y a ti te transforma. Pero te sirvió a ti, pero puede que al otro no. sí, es Y ahí, verdad. y ahí nosotros divagamos un poco en esto que es lo de la física cuántica, que es el potencial de la posibilidad. O sea, yo puedo ver que es bolita o onda. ¿De qué va a depender? Justamente de algo un poco más profundo, un poco más oculto, que es lo que se sabe llama en ramas de ocultismo o incluso sociedades secretas, que hay un conocimiento que está velado para la gente común. ¿Y por qué está velado ese conocimiento? Justamente porque no lo saben apreciar. Y eso es lo que yo también me he dado cuenta. Hay mucha gente que no sabe apreciar estas cosas. Entonces hay como un desdén, te dicen de todo, y yo te diría que es un gran porcentaje. Entonces, ahí es que se va guardando un conocimiento para cierto grupo selecto de personas. Entonces, nosotros en realidad somos como un poco los que nos salimos de tarro y hablamos un poco esto de más, ¿ya? Porque también nos interesa que esto también se expanda, pero como tú también dijiste, hay que ser selectivo, y esto lamentablemente no es para todo el mundo, porque no todo el mundo lo va a valorar, y aquí necesitamos una reciprocidad. Sí, Entonces, desde la medicina científica alopática, estudios, sí, confirman que la terapia sirve para el cáncer, pero aquí existen múltiples, nosotros tenemos 5 sentidos, nuestros 5 sentidos son sumamente limitados y nos dan la experiencia de que tú estás viviendo ahora, mirando a través de una pantalla, estoy respirando, esto me parece coherente, pero bajo ningún punto de vista yo estoy viendo todas las condicionantes ni todos los eventos de esta realidad. Nosotros percibimos un pedacito muy chiquitito de la torta. Hay todo un porcentaje inmenso del cual nosotros nos perdemos. Entonces, ¿por qué funciona con algunos sí? ¿Por qué funciona con algunos no? Porque hay cosas que nosotros somos profundamente ignorantes. Y eso, mientras antes nosotros lo asumamos, más sinceros vamos a poder ser con nuestra terapia
y más vamos a poder conectar quizás con esas partes desconocidas que sí nos ayudan a llegar a solucionar casos muy complejos como un cáncer. Sí, sí, yo he tratado cáncer también, Eduardo, pero nunca, bueno, una vez traté un cáncer, pero en etapa terminal. Lo que pasa es que con el biomagnetismo yo puedo tratar un cáncer siempre y cuando la persona no se está haciendo quimioterapia, porque el Difícil, biomagnetismo tiene contraindicación con la quimioterapia, entonces ya. no puedo hacerlo. No así con la ionización, que es otro tipo de tratamiento que yo hago donde también se usan imanes. Esa terapia sí es compatible con una quimio o una radioterapia. Entonces, cuando he recibido pacientes con un cáncer tipo 1 o 2, yo aplico ionización o biomagnetismo si está sin quimio. Puedo. Pero en etapa 3 o 4 hago tratamiento paliativo. No hago tratamiento de cáncer. Claro. Entonces, Sí, hago tratamiento paliativo para dolor, dependiendo de qué situación está la persona, pero no sí, me hay a muchos tratarme la casos persona. que ya se te escapó la enfermedad y está totalmente fuera de control y tú Sí. puedes intentar hacer algo, ¿cierto? Y hay casos que podrían recuperarse, pero ya es mucho más complejo, mucho más complejo. Sí. Entonces, creo que antes de llegar a eso uno debiese hablar, y a mí me gusta mucho esto de la prevención, partir con la prevención. Tenemos otra pregunta, dice, todo dependerá del nivel de conciencia de cada persona, por eso no es para todo. Gracias por la respuesta. No, gracias a ti por estar acá. Y bueno, ya estamos más o menos en la hora. No sé si hay algo más que tú quieras acotar o quieras conversar o preguntar. Primera vez que Eh, estamos en vivo, así que y sabes que quisiera hablar un poco acerca del éxito de una terapia de biomagnetismo, que es una pregunta muy frecuente que me hacen los pacientes. ¿Y esto me va a ayudar? ¿Y yo me voy a sanar con esto? O te dicen, ¿en cuánto tiempo yo me debería sanar con esto? ¿Ves? Y resulta que el biomagnetismo tiene una proyección distinta en cada persona, lo que hemos dicho todo el rato. Depende de en qué condición está ese paciente, cómo viene, qué factores trae a cuesta para poder saber qué va a pasar. Por ejemplo, uno de los factores que me hace prever cómo va a estar este tratamiento con este paciente es qué nivel de daño tiene el órgano que vamos a tratar. No es lo mismo, por ejemplo, tratar una diabetes recién diagnosticada con un índice en el límite inferior, ¿cierto? A una persona que lleva 15 años tomando medicamentos para la... El páncreas no es el mismo, entonces, por ejemplo, no va a ser igual el impacto de los imanes en el tratamiento de diabetes. Entonces, primero, considerar que la persona sea consciente del daño que ya sí, tienen sus órganos cuando llega a hacerse terapia. Uno. Segundo, la antigüedad de la enfermedad. La antigüedad, ¿qué tiempo llevo con este problema de salud, con este desequilibrio en mi organismo? No es lo mismo una persona que está recién con una gastritis, no sé, a alguien que me dice que tiene úlcera hace 20 años. Que también, ¿qué antigüedad tiene el tratamiento? O sea, perdón, la enfermedad. la enfermedad. Eh, Otro factor, los pilares de la salud, que en el biomagnetismo se habla mucho de los pilares de la salud, que son la nutrición de ese paciente, las horas de descanso, el tipo de descanso que tiene ese paciente y la actividad física. Esos son los tres pilares fundamentales. Yo cuando recibo pacientes que hacen permanente actividad física, que comen bien y se preocupan de descansar, sabes que hacemos 3 o 4 sesiones y estamos listos, y estamos bien, no hay nada más que hacer. O reviso y no me salen puntos tan importantes que tratar, me sale un rastreo simple y listo. Entonces, perdón, en 3, 4 sesiones está listo. No es una persona que tiene un historial de enfermedades, una antigüedad, de antecedentes, qué sé yo, ya sé que va a ser un paciente complicado. Y lo otro, el otro factor es el grado de citotóxicos que tiene en el cuerpo. Personas que se han sometido permanentemente a resonancia, radiografía, tienen acumulación de, tú sabes, po, ¿cómo se llama? Los metales ¿Cómo se pesados, llama? Cuando tú te tomas una radiografía y queda radiación. la radiación, esa es la Sí, bueno, palabra. y también, por ejemplo, un tema súper importante son los metales pesados que nosotros consumimos a diario. O Sí, sea, en el hecho agua. en el agua. Yo hice una investigación Sí. eh, del agua con electrolisis, perdón.
Los veía. Y lo viste, sí. Hubo un tiempo que estuve bien metido en eso y claro, eso era gran parte, por ejemplo, muchos pacientes con cáncer tomaban agua de la llave Sí. cuando los límites están totalmente superados. Y la gente que niega esto dice, no, pero es que hay que consumir minerales. Pero los minerales no se sacan del agua así, los minerales se sacan de las frutas y las verduras, Ujú. ya en el alimento sólido, no de un agua, de una cañería que te está soltando una cantidad impresionante de metales pesados que se Bueno, van alojando en tus intestinos y van degenerando todo un problema que muchas veces termina en cáncer de colon. sí. Entonces, bueno, ahí ya nos Claro. metemos en otro tema. Yo sé que igual ahí te quiero hacer la pregunta, ¿cómo anda el biomagnetismo en enfermedades intestinales? Es un tema que me gusta mucho. Súper bien. Lo más común que trato es el Helicobacter pylori, que es la bacteria que ahora todo el mundo, entre comillas, tiene. Y lo que más trato en colon, he tratado pólipos, Mira, pólipos también, muy y son común. muy dolorosos los pólipos, Sí, muy sí. dolorosos. ¿Y se les calma el dolor? Sí, sí, disminuye la sensación de dolor, el síntoma. Sí. Ya. Pero Pero el no todos los pólipo, pólipos son dañinos, no todos los pólipos son dañinos. Los aserrados son los malos, pero hay otros tipos de pólipos que no son dañinos, pero sí provocan molestia, como me mencionas tú. Cuando una persona en el rastreo me sale alterado el sistema digestivo, el colon, tengo que revisar sí o sí las emociones. Sí o sí. En el biomagnetismo, las enfermedades digestivas de estómago y de intestino van ligadas con las emociones. Entonces, si llega una persona a tratarse una úlcera, una gastritis, no sé, por estreñimiento, tengo que revisar sí o sí las emociones. Y ahí se revisan pares que son específicos y van muy de la mano. Sí, bueno, el intestino es el segundo cerebro, ahí tenemos una microbiota de 2 kilos de bacterias, que muchas veces son ellas las que piensan por nosotros y nos dicen qué alimento tenemos que comer. Ese es un tema muy, muy interesante y bueno, no sé qué tú piensas, y esta ya es una pregunta más personal. ¿Tú qué piensas del tema de las vacunas que, bueno, han hecho tanto, tanto daño y que vienen justamente con material tóxico, sí. eh, que es magnetizable además? ¿Cómo crees que puede ayudar esta ciencia de los imanes a través de la magnetoterapia o el biomagnetismo a estos pacientes? Te hago esta pregunta porque Muy yo grande esa personal, pregunta. ah, Es muy grande esa pregunta, pero voy a tratar de responderla es que porque hay yo muchas personal, cosas de las mira, yo cuales personalmente pienso que esto que nosotros estamos conversando es clave, porque nos convirtieron en pilas, sí. literal. Hoy día la mayoría de la gente vacunada es pila. Hay gente que obviamente le metieron agua y eso no tiene ni un problema. Pero la mayoría de la gente hoy día es pila. Yo he visto pacientes con contracciones musculares cuando yo le pongo un imán y sensación de corriente, o sea, afecta al sistema nervioso. Entonces, para mí el biomagnetismo o esta terapia, y me llama mucho la atención que Goiz haya muerto justamente antes de que se produjera todo esto. ¿No es cierto? Como que se diera a conocer, porque él Antes de era la la vacuna, persona que más sabía en el planeta antes de la de vacuna, sí, el magnetismo. 21 murió él antes que empezaran a vacunar. Claro. Entonces, Sí. ahí hay muchas muertes que se asocian a personajes importantes justamente antes de este periodo, porque eran personas que tenían un conocimiento que podía abrir los ojos, uno, y dos, encontrar, en el caso de los terapeutas, una forma de frenarlo. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú eres discípula de Goiz, pues, eres biomagnetista, entonces, cómo tú lo ves desde tu punto de vista? No sé si te lo has preguntado o... Mucho. Bueno, personalmente yo nunca me he puesto ninguna vacuna de nada, desde, a ver, el 2009 cuando empezó la gripe porcina, ¿te acuerdas? Sí, Desde ahí en adelante nunca me puse nada, hasta el día de hoy jamás me he puesto ninguna vacuna, me da terror no saber de qué se trata, ¿ves? Mira, con respecto al biomagnetismo, ¿qué se puede hacer?
cuando una persona ya se vacunó, dices tú, ¿qué puedo hacer yo como terapeuta? Sí, No mucho. más encima, pacientes que no es que hoy día yo vi un paciente que tenía 5 marcas diferentes de vacunas. 5 marcas, o sea, 5 plataformas. Tenía AstraZeneca, tenía Moderna, tenía Pfizer y tenía Coronavac. Y después la influenza. Dijo, no, ahora sí que ya no me vacuno más. Pero, o sea, No, pues mira el menjunje que tenemos ahí. ¿Y qué tenemos ahí? Hipertensión, tenemos diabetes, hipotiroidismo. Y problemas eso yo, cardíacos. claro, y yo estoy viendo resultados. Bueno, recién estamos comenzando, pero yo tengo un protocolo de tratamiento para estos pacientes muy enfocado en lo sintomático y veo la lengua, veo el pulso y después yo quiero ver los exámenes. Pero ¿cómo el biomagnetismo o la magnetoterapia podría ayudarnos en estos pacientes? Porque yo, a ver, yo hago mi conclusión, mi razonamiento, es que si tenemos pacientes con mucho material magnético interno, pienso que unos imanes pueden efectivamente ayudar a la condición o empeorarla. Sí, es que eso es lo que eso es lo que está en juego, porque nosotros como terapeutas, yo no sé en qué grado está afectada esa persona. No sé en qué grado está afectada y puedo cometer un error en tratar de limpiar ese organismo con un par de imanes y en vez de extraer residuos y sacarlos, a lo mejor hago que algo se remueva de ahí y se vaya y provoque una ACV. Entonces, muy arriesgado hacer tratamiento que sea específico para desintoxicar ese cuerpo. Es muy arriesgado. Yo no lo he hecho, no lo haría tampoco porque no quiero meterme en un problema. Ya, por ejemplo, en el biomagnetismo hay un par que se llama cuádriceps, donde se coloca una polaridad negativa y otra positiva en cada cuádriceps. ¿Ya? Ese par sirve para desintoxicar el cuerpo de metales pesados, sirve cuando la persona se ha tomado una radiografía, cuando se ha tomado una resonancia. Tiene que colocarse ese par antes de una semana de haberse hecho un examen de ese tipo. Lo hago mucho con pacientes que trabajan en las faenas mineras, por ejemplo, que están expuestos, etcétera. O personas que toman medicamentos muy fuertes, antidepresivos, qué sé yo. Coloco ese par. Pero con las vacunas estamos hablando de algo muy superior a eso, algo mucho más dañino, mucho más dañino. Y yo te, Entonces, bueno, yo te hago la pregunta porque tenemos un 91% de la población inyectada. O sea, los que no nos vacunamos somos pocos. Entonces sí, yo trabajo con el 80% de mis pacientes están vacunados también. Entonces, me llama la atención y te hago esta pregunta desde la sana ignorancia, ¿cierto? Entonces, tú como terapeuta, bueno, me das un poco esta idea de que entramos a un terreno un poco desconocido y entramos, bueno, a verificar a través de la experiencia. sí, mira, yo con todo lo que me capacito permanentemente, porque el biomagnetismo es una ciencia que todavía está en estudio, entonces todavía siguen apareciendo puntos biomagnéticos, tratamientos nuevos para tratar tal cosa. Hasta ahora no nos ha tocado en ninguna capacitación un apartado que se refiera a desintoxicar o a limpiar un cuerpo que ha sido vacunado. Hasta ahora no hay. O sea, hay pares para tratar la sintomatología, lo que pasó después de haberse vacunado, como la secuela, tratamiento para secuelas de vacunas, sí hay, ahí sí hay mucho tratamiento, pero para poder limpiar ese organismo, hasta ahora no. Yo por lo menos no he tenido acceso a saber de algún curso, algún taller específico que sea para eso, usando el biomagnetismo. Bueno, igual estamos hablando de algo súper underground todavía, a pesar de que ya han pasado 4 años de las inyecciones, todavía esto todavía no entra en la conciencia de la masa general. Hoy día todavía estamos hablando a un nivel muy superficial. Y eso es muy, muy dañino porque mientras más se espera, o sea, más difícil encontrar soluciones o que hayan soluciones generales. Entonces, creo que ahí está, bueno, somos llamados a ser pioneros de esto. Lamentablemente es como, oye, nadie sale hablando de esto en redes sociales. Bueno, tengo que ser yo, porque nadie más lo hace, ¿cierto? Es más en una temática nueva, porque es una condición humana diferente. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino, bueno, como tenemos acá nanotecnología,
que estos imanes potentes que son capaces de borrarte la memoria completa de un computador, irreparable, ¿ya? Irreparable, algo tiene que hacer en la computación cuántica que se está manifestando en la sangre de la gente vacunada con estos inóculos, digámoslo así, que venían con esta tecnología. Porque tampoco podemos decir, oye, a todo el mundo le pasa lo mismo, no. Sí, una gran parte, estamos viendo muchas cosas, pero esa gran parte es bastante importante. Entonces, desde ahí, ¿cómo nosotros podríamos, pienso, desactivar, por ejemplo, un sistema con algún tipo de imán? Yo soy muy de buscar, decir, bueno, el sistema del biomagnetismo me ofrece hasta cuánto es lo máximo que un imán puede aplicarse en el cuerpo. Creo que son 5000 Gauss. Explícame un poquito de eso. La potencia de los imanes, ¿tú te refieres a eso? Sí. Yo, el más grande que uso es de 5000 Gauss. Sí, es un imán de ionización de 5000 Gauss. Es el más grande que ocupo, el más potente. ¿Y hay más potentes? Sí, que se usan tapar. Por ejemplo, hay imanes pequeñitos. Puta, no los tengo aquí a mano, pero hay imanes pequeñitos que son de 4800 cada uno, pero se usan dos al mismo tiempo. Y Y hay se usan para un procedimiento que se llama limpieza de médula o limpieza de la sangre, que es un procedimiento de ionización, no es de biomagnetismo, donde yo coloco una polaridad en la primera dorsal, otra en la cuarta lumbar, por 12 minutos, después cambio las polaridades y lo que hago es que el pH de la sangre se equilibre también y elimine toxinas. Y esos dos imanes son mucho más potentes que ese grandote de 5000. Pero todo depende del protocolo de aplicación, de los tiempos de aplicación y qué sé yo, la repetición. Eh, Te iba a decir algo respecto a la nanotecnología. Que y para conocer, hay que conocer cómo funciona también, pues, Eduardo. Hay que saber cómo funcionan estos chips que están dentro de la sangre de la gente. Si no los conocemos, ¿cómo los vamos a atacar? Gois decía, por ejemplo, cuando empezó el COVID, Gois decía que había una bacteria, no me acuerdo el nombre, una bacteria que producía una mucotoxina y el virus del COVID se alimentaba de esa mucotoxina. Entonces lo que teníamos que hacer los biomagnetistas era matar a esa bacteria que le estaba dando alimento a este virus. Entonces el protocolo de COVID con biomagnetismo era impactar esa bacteria, no me acuerdo el nombre, perdón. Era impactar esa bacteria para que esa bacteria se muriera. Y muriéndose en la fuente de alimento, el virus del COVID no tenía que comer y se iba a morir. Mira, hay varias teorías. Yo eh, soy de la idea de que los virus no existen tal como los conocemos, sino que existen como paquetes de información de desecho de la célula y que eso efectivamente estaría ocurriendo, pero no como un agente entre vivo o no vivo que se meta al cuerpo y lo único que quiere es destruirte, es colonizar y destruir y replicarse. Eso no tiene mucha lógica. Pero soy más de la idea de esto, de que los virus son paquetes de información que se liberan a través de las células, generando toxicidad. Entonces ahí yo pienso que un protocolo de detoxificación generaría más o menos lo mismo que quizás decía Goich, pero desde otra visión, desde otra mirada, ¿cierto? Que a Sí, mí sí, me sí. parece mucho más sana de que anda un virus volador que anda matando. Ahora, yo soy más de la idea de que sí, todo lo que puedo ver. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que puedo contactar? Bacterias. Eso yo sí, lo puedo contactar. Pero el tema del virus a mí me resuena mucho cómo se puede manipular para justamente crear lo que sabemos que son las vacunas desde tanto tiempo y generando tanto daño. Pero si nos fijamos en eso, que en realidad el virus es una partícula de información genética que libera tu célula como forma de desecho, tiene mucho más sentido. Entonces ahí los protocolos que tengan que ver con detox no tienen que, porque ¿cómo va a matar un virus que entre en algo que no está vivo pero tiene genes? Es No, como extraño, es como virus no, extraño, ¿cierto? es como Y atacar además la este virus se apodera de tu mecánica celular. Entonces, creo que estamos entrando en un tiempo de cuestionarse muchas teorías o conceptos que a nosotros nos enseñaron, así como estudiate esto, 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 esto. Yo hoy día ya cuestiono todo. Estoy en eso y viendo, diga, esto lo tomo, esto me sirve, esto tengo que comprobarlo,
esto me parece más lógico, y desde ahí yo voy armando justamente mi experiencia de la realidad. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo? Lo que hablamos al comienzo, antes de entrar al live, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos una conexión a través de un sistema tecnológico que es equivalente a nuestro cuerpo astral, por ejemplo. ¿Cierto? Tú cuando te vas a dormir, sales en el cuerpo astral, pero tú no tienes conocimiento de eso, o muy poco, a no ser que tengas sueños lúcidos o lo trabajes, y estás tú en otra dimensión con otro cuerpo. Bueno, acá nosotros estamos hablando a través de una pantalla, llegando a cientos de personas a través de una tecnología. ¿Te fijas? Entonces, estamos teniendo un, un despertar o un avance en todos los campos. Pero así como, es como yo digo, está en la caja de Pandora, así como se abre también este mundo de posibilidades maravilloso que es esto del magnetismo y las terapias asociadas, pero también puede ser usado para otras intenciones. Entonces ahí está el, como la luz o el faro que nosotros podemos tener a través de la búsqueda del conocimiento, pero también a través de hacerlo por un fin de construir, no de destruir. Ujú. Y siendo, bueno, yo tiendo mucho a basarme en la experiencia clínica personal y obviamente leo los papers y todo eso, pero yo ya no me puedo fiar cuando una vez te engañan a ti y el nivel que lo hicieron, yo ya no me puedo fiar de eso. Se Entonces, pierde la confianza totalmente. Sí, 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 es verdad. Al final entonces uno empieza, como dices tú, a trabajar desde la experiencia que tienes con los propios pacientes y empiezas a basarte en eso para seguir aprendiendo. Nosotros los terapeutas hacemos eso, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo de los pacientes, uno va sintiendo curiosidad por ampliarse en uno u otro aspecto de la terapia. Entonces, al final el camino te lo va haciendo la gente, los mismos pacientes te van encaminando hacia dónde dirigir tu, tu trabajo como terapeuta. Eso es verdad, sí. ¿Trabajas con niños, Eduardo? mira, veo escoliosis, pero no trabajo mucho con niños. No me gusta tampoco trabajar mucho con niños. Me gusta los pacientes que los que, bueno, yo me gusta ver resultados. Esa es mi prioridad. Ver resultados en pacientes y que lo que yo hago les sirve. No, eh, de repente en niños es como que siento que tengo que tratar más a los padres. Bueno, depende del Los, motivo de consulta. los Sí. padres en realidad ahí tienen mucho que ver en los chicos. Entonces yo me enfoco más en personas adultas y ojalá que tengan un buen nivel de razonamiento para poder explicar qué es lo que yo hago. Porque yo entiendo que lo que yo hago lo hace muy poca gente. Porque hay muy poca gente que tiene eh, la cantidad de estudios diversos que tengo yo. Entonces, ¿tú dónde encuentras un kinesiólogo que sea acupunturista, que sea apiterapeuta, que haga hipnosis clínica, eh, chikun, o sea, medicina china? Es muy amplio y además interesado por cosas diferentes. Sí. Entonces, yo hasta, no sé, pues hasta ritos chamánicos he hecho. Y tienen, y tienen efecto. Si eso es lo increíble, que nosotros mientras más nos cerramos en el conocimiento, más nos estancamos, mientras más nosotros permitimos abrirnos y a tener nuevas miradas sobre los procesos mismos de eh, observar la realidad, más potente nos hacemos en nuestro tratamiento. Ahora, yo estoy en esta fase de llevarlo a examen, con los exámenes precarios que tenemos, ¿ya? Porque nosotros estamos hablando que nos inyectaron una tecnología que supera fácilmente, no sé si 1000 o 2000 o 5000 años nuestra tecnología. Entonces nuestras herramientas son muy rudimentarias para poder detectar cosas. Entonces, ¿dónde está ahí realmente la verdadera conexión? La del espíritu. La conexión que sube cuando tú recibes la información, yo sé, la intuición. Eso es como un internet que puedes tener conectado. Pero no solamente tiene esa conexión, sino que también desarrolla el conocimiento práctico, empírico,
es todo que lo hay lógico. que mezclar Unir, las dos, es necesario buscar el equilibrio entre las dos áreas. Uno tiene que exacto. basarse en algo empírico para poder ¿Listo? guiarse, pues, tienes que hacerlo. Sí, sí. Hay pacientes que, por ejemplo, me vienen a ver y me dicen, quiero que me veas si yo tengo diabetes, por ejemplo. Nada, claro. Y es al revés, es al revés. Me tiene que traer el examen donde se descarta, se confirma la diabetes y desde ese examen voy a decidir cuál es el mejor tratamiento para esa persona. Porque todavía se cree que el biomagnetismo es como algo mágico. Como que No, yo hay voy a, gente que cree esto. como que yo voy a adivinar lo que la persona tiene. Y no tiene Ya, nada que ver. no, Yo nada no que ver. adivino nada. Yo necesito rastrear para saber qué tiene esa persona. ¿Ves? Es al revés. El biomagnetismo deriva de la biofísica, que es una ciencia que estudia los campos electromagnéticos. De ahí deriva, no deriva de la astrología ni de nada de eso. Entonces, hay personas con las que, pacientes con los que puedo conversar y contarles esto un poquito más, y hay pacientes con los que no se puede ser muy abierto para explicar lo que uno hace. Pero funciona de esa manera, el biomagnetismo funciona muy de la mano con exámenes, con estudios, con ciencia, va muy de la mano, muy de la mano. Eh, para hacer seguimiento de un paciente se necesitan exámenes, para todo, es como una medicina donde no se usan fármacos nomás, pero lo demás es necesario. ¿Ves? Sí, sí, yo siempre soy de la idea de utilizar lo mejor de los dos mundos. Sí, sí, es O eso. sea, por ejemplo, para mí la medicina alópata es increíble en todo lo que es cirugía, operación, Sí, sí, pero en el tratamiento de enfermedades crónicas es un asco. Hay otras medicinas, como las que hacemos nosotros, que son mucho mejores. Y claro. además que el cuerpo, se nos ha olvidado que el cuerpo tiene su propia capacidad natural de sanación. O sea, si tú eres un diseño inteligente, Sí. entonces como diseño inteligente, tu sistema va a tender a sanarse. Ahora, depende qué es lo que yo esté, es como, es el entorno, ¿cierto? Cómo influye en tu salud. Entonces, si yo estoy en un entorno que el agua, soy un pez, y el entorno está todo contaminado, lleno de emisiones electromagnéticas, Voy a mutar. lleno de tóxicos, más encima fumo, ¿ya? Porque también hay muchos profesionales de salud que se cree muy eh, sano, por decirlo así, y sale a la consulta a fumar un cigarro. O sea, ¿dónde está la conciencia ahí? No hay conciencia, porque yo estoy predicando algo que yo no hago. Y ahí está la coherencia. Desde mi coherencia, yo también soy un agente de salud. Desde mi coherencia de yo volverme una persona activa físicamente, cuidando mi alimento, tú llegas mucho más. Sí, Y volvemos eso a los también, pilares de salud, ¿viste? Volvemos a hablar de los pilares de la salud, que es nutrición, descanso y actividad física. eso Entonces, me pareció increíble. Carla, me quedan como 3 minutos de batería, así que no sé si oh, podemos, sí, se me está acabando. Así que Eh, nada, pues decirte que gracias por la invitación, porque al final yo terminé yendo a tu live por el tema de la restricción. Y nada, pues muchas gracias a todos los que se han conectado, nos han visto, nos pueden dejar los mensajes. Y ojalá sigan a Carla también, que es una tremenda terapeuta. Y los que me quieran seguir de parte de tu comunidad, que puedan venir a mi comunidad también. sí, sí, muchas gracias, Eduardo, por iniciar este encuentro, porque partió de ti, ¿cierto? Hace falta hacer más comunidad de terapeutas para poder llegar a la gente y con palabras simples puedan llegar a entender nuestro quehacer, cómo uno se desenvuelve en el día a día. Porque en el fondo nosotros sí nos preocupamos de estar tratando con personas y nuestro trabajo es mucho más humanizado. Los mismos pacientes lo dicen, ¿ves? Entonces, es importante que los pacientes nos vean más allá de lo que hacemos con ellos, sino que conocer otras cosas de las que uno trabaja. Oh, muchas gracias, estuvo muy bueno el live. Muchas gracias, Anacor. Así es Bueno, que es.
Eso, Eduardo, espero nos podamos volver a reunir más adelante. Estamos ahí en Y contacto y conversando las experiencias con pacientes. Ahí yo te voy a ir contando también cómo voy. Así que un abrazo grande y gracias por mostrarnos esto. Muy, muy bueno todo lo que se comentó acá, así que gracias. gracias, gracias. Está buenísima la conversación. Felicitaciones. Ah, gracias, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao.